are just steamed on the racing line. Back down the line. It's the miracle in Melbourne. Amb tots vosaltres, Passió Esportiva, dirigit per Meritxell Vilà. Benvinguts al primer episodi de Passió Esportiva. Avui comença un viatge molt especial, un projecte que neix de la il·lusió, de la perseverança i, sobretot, de l'amor incondicional per l'esport i el periodisme. Em dic Meritxell Vilà, soc periodista esportiva i després de 16 anys immersa en aquest món, he après que l'esport no és només una competició, no és només un resultat. És passió, és sacrifici, és superar obstacles quan sembla que tot s'enfonsa. I això, precisament, és el que m'ha portat fins aquí. Fa gairebé 6 anys, un instant ho va canviar tot. Una lesió greu, a Montilivi, mentre feia el que més m'agradava, em va marcar per sempre. En aquell moment pensava que seria un entrebanc més, una parada breu abans de tornar-hi, però no va ser així. 7 operacions després, infinites llàgrimes, dolor insuportable i moments en què semblava que la vida s'escapava de les meves mans. Durant molt de temps vaig lluitar contra aquesta realitat. Vaig refusar acceptar que la mobilitat que sempre m'havia definit era ara limitada, que el ritme frenètic del periodisme de carrer s'havia d'aturar. Però entre plors, dubtes i converses amb els que més estimo, vaig trobar la resposta. No havia de deixar la meva passió, havia de transformar-la. I així va néixer Passió Esportiva. Un espai on es parla d'esport des de la pell, des de l'experiència, des de les emocions. Perquè l'esport m'ha fet qui soc. Des de petita, quan jugava a futbol, amb els nens del pati m'anomenaven Ronaldinho. I sí, l'esport també m'ha ensenyat a aixecar-me quan tot sembla perdut. No ha estat un camí fàcil. La vida m'ha posat a prova més vegades del que m'hauria imaginat i m'hagués agradat. Quan tenia 11 anys vaig perdre el meu pare, el meu referent. Anys després, la meva mare, la dona més forta que conec, va lluitar 2 vegades contra el càncer. I en l'última operació, quan ja la donaven per perduda, va demostrar que els miracles existeixen. I aquí segueix lluitant, com sempre, al meu costat. I jo, igual que ho vaig fer als 11 anys, igual que fa 3 anys, ara, amb 36, torno a aixecar-me, perquè la vida m'ha donat una nova oportunitat. Avui arranca Passió Esportiva. I no és només un podcast, és una declaració d'intencions. Vull portar-vos l'esport des d'un altre punt de vista. Vull compartir històries que inspirin i que ens agraden o no. Vull demostrar que quan una porta es tanca, sempre n'hi ha una altra que se n'obre. I no estic sola. Tinc la sort d'estar envoltada d'un equip increïble. Pablo Martínez, al meu costat, i la creativitat de Paula Durante, Anna Cendra i Cristina Ruiz. Junts farem que aquest projecte creixi, que cada episodi sigui una petita finestra a l'essència de l'esport. Abans d'acabar, vull donar les gràcies de tot cor als meus amics i amigues, als que m'heu vist plorar 1000 cops, tant de petita com d'adolescent, com aquest últim any i mig. No dubteu que vosaltres heu sigut la llum que m'ha enlluernat per començar aquest nou camí. Sense vosaltres, res d'això seria possible. Us estimo infinit. I sobretot, gràcies, Ricard Vicente, per dir-me sempre aquelles paraules màgiques de «Tu t'ho has treballat, tu
ovals, per confiar en mi des d'un primer moment i per donar-me l'oportunitat de començar i seguir després de tants anys. No saps el que signifiques per mi. Així que, gràcies per ser aquí, gràcies per escoltar-nos, gràcies per formar part d'aquest somni, perquè això no és passatger. Això es el meu futur. Benvinguts a Passió Esportiva. Bueno, yo, Meritxell, ahora no sé muy bien qué decir después de esta gran presentación que has hecho, que fue un poco también lo que me explicaste antes de empezar el proyecto y por lo que también tuve claro que pues no tuve ninguna duda de que me tenía que unir a ayudar a llevar esto adelante y sabía que, bueno, estamos en el inicio, pero estoy seguro que con este convencimiento que acabas de explicar, pues que llegaremos lejos entre todos. Ahora mismo somos 5 entre los 5 que estamos aquí. Y bueno, este podcast, pues ya has explicado tú un poco cómo comenzó y tenemos muchas ganas de empezar ya. Este miércoles pues será el primer programa. Al principio, bueno, todos los inicios son difíciles. También nosotros pues tendremos que ver por dónde vamos y cómo lo llevamos. Lo grabaremos los lunes. Al final somos 5 personas. Tú sí que llevas más años en esto del periodismo, pero bueno, es una profesión difícil también y es difícil dedicarse todo el día a ello y es por eso que, bueno, lo grabaremos los lunes, pero saldrá el miércoles porque casi todos, pues, tenemos o por las tardes o durante el día otras cosas que hacer y no podemos estar, pues, las 24 horas con el podcast, pero saldrá con todas las ganas posibles. Sí que es verdad que el hecho de que se grabe un día y salga 2 días después, pues intentaremos tener en cuenta pues las cosas que pasen entre lunes y miércoles, pues tratarlas de otra manera, quizá no ceñirnos a la máxima actualidad, pero hacerlo más analítico, pero bueno, darle nuestro toque también, que queremos pues eso, que lo que va entre lunes y miércoles, y siempre con nuestro toque que sea diferente al resto de podcasts, intentaremos, pues bueno, que destacar en ese sentido. Y por otra parte, también las redes sociales tendrán mucha importancia, porque hoy en día, evidentemente, un podcast sin redes sociales no es nada, y bueno, somos gente joven que hemos crecido en el mundo del periodismo con las redes sociales, y bueno, aparte de lo que grabemos los lunes, pues también intentaremos tener contenido exclusivo tanto en Instagram como en Twitter, en YouTube también, diferentes vídeos, pues para que aparte de lo que escuchéis en Spotify, pues tengáis ese añadido extra en nuestras diferentes redes. Por eso os animamos a todos a que nos sigáis en Passió Esportiva, porque ahí podréis ver todo lo que hacemos y bueno, y daros cuenta de que este proyecto en realidad va en serio y que no es una idea de una tarde que se nos ha ocurrido. Bueno, como ha explicado Meritxell, es un proyecto que ya lleva tiempo queriendo hacer y pues nosotros tenemos ganas o tenemos la intención de poner las mismas ganas que ella ha explicado para que esto salga bien. Pablo, me estás emocionando, eso primero de todo. Gracias por unirte a esto, porque para mí es importante, ya te lo dije. Y bueno, vamos a empezar, vamos a tranquilizarnos un poco, no pasa nada. Y vamos a empezar un poco, ¿no?, lo que hemos estado viviendo este fin de semana. Empezaremos amb el futbol. S'ha de dir, no?, que és el que més hem treballat, el que més a prop hem tingut, i això també, vulgueu o no, és algo doncs, que es porta una mica a la sang. De primera divisió, Pablo, com ho has vist? Què és el que més destacaries? Perquè jo, per mi, el més destacat es que crec que encara hi ha lliga, ¿no? Bueno, ha sido una jornada bastante complicada para todos los equipos de arriba. El Barça veremos qué ha hecho contra el Rayo Vallecano, pero el sábado fue un día fatídico para todos. Empató el Madrid contra los Osasuna, pudo perder porque expulsaron a Jude Bellingham, y también empató el Atlético con otra roja. Ha sido una semana con muchas rojas, esa expulsión de Pablo Barrios en el minuto 7 que condicionó por completo,
Y luego el domingo, bueno, pues está el Athletic, hay gente que la mete en la pelea por la Liga, otros que no, y sí que Yo soy la primera que lo meto, ya lo sabes. Sí, pero sí que es verdad que las veces que ha tenido la oportunidad para engancharse un año que se va a ganar la Liga, yo creo que con pocos puntos, está fallando en los días claves, empató contra el Español después de un error bastante grave de Unai Simón y se volvió a dejar 2 puntos contra un Español que la lucha por el descenso, bueno, se está haciendo fuerte en casa, ya ganó al Madrid hace 2 jornadas y yo creo que lo más destacado es eso, que los de arriba han pinchado todos y la Liga, yo espero, no sé si el Atleti conseguirá luchar, pero espero que por un año esté entre 3 equipos, porque al final siempre está en Barça o Madrid, algún año se ha colado el Atlético, pero nunca han peleado los 3 hasta el final, y yo creo que este año pueden luchar tanto Real Madrid, Atlético como Barça hasta la última jornada. ¿Y cómo verías un Atleti en Champions como se ve ahora? Bueno, yo creo que el Atleti lleva muchos años sin clasificar a Champions, también llevaba muchos años sin jugar Europa, este año se ha metido. Habrá que esperar también, puede que este año de momento la Liga Española se llevaría el 5º puesto. Hay 2 países que ahora con el nuevo formato de Champions se llevan una plaza más para Champions. Y de momento se la llevaría también España. Entonces, bueno, creo que Atleti y Villarreal tendría muchas opciones, pero sí que es verdad que si no pelean por la Liga tienen que intentar quedarse con la 4ª posición para asegurarse esa Champions. Y creo que en Bilbao quieren volver a jugar la máxima competición europea, porque sí que es verdad que este año la intención es que luchen por ganar la Europa League, pero sí que es verdad que jugar la Champions son palabras mayores, aunque no puedas pelear por ganarla, porque evidentemente hay equipos mucho mejores. Bueno, pero perdona, la final de la UEFA ¿se celebra ¿dónde? En San Mamés, sí, por eso te digo. Muy bien. Que este año intentarán pelear por Europa League y sí que, bueno, cuando clasificas a Europa League sabes que tienes más opciones de ganar que la Champions, pero jugar la Champions son palabras mayores y creo que al final es lo que se quiere en Bilbao, tanto en Bilbao como en Villarreal, que este año sin competiciones europeas y sin eliminados de la Copa pelearán muy fuerte por ese 4º puesto y para volver a la máxima competición. Sí, sí, esto no se puede dudar, no es pot dubtar perquè al cap i a la fi encara falten moltes jornades, però cuidado, que també vam dir el mateix del Girona i en canvi ha jugat aquest any a Champions, per tant no té per què veure's malament, no? Un Atlètic en promoció de Champions jo crec que s'ho mereixeria després de tot, no? De tot el que està fent i el que està aconseguint i bueno, el que jo més destacaria del per què tan atlètic és el simple fet de que és un equip on no es deixen diners amb jugadors perquè són de la casa, no fitxa figures extraordinàries, que també crec que és molt important, i és un equip que amb la seva característica principal està aconseguint i està a dalt. Per tant, a mi m'agradaria molt, personalment, que l'Atlètic estigués a Champions y espero que no es mogui aquesta clasificació. Sí, es lo que dices. Es un equipo diferente a otros. Sí que es verdad que en años que está habiendo problemas económicos en diferentes equipos de la liga, pues el Atleti mantiene el bloque y no tiene que hacer demasiados fichajes. Sí que este año han fichado a Diallo por unos 15 millones, pero suelen ser los gastos más altos del club. Entonces, bueno, pueden mantener esa economía y al final con el gran trabajo que está haciendo Valverde, pues sería importante volver a sentarse en puestos europeos porque estuvieron varios años, desde la última etapa de Valverde, con Cuco Ciganda también jugaron, estuvieron varios años sin clasificar a Europa y aparte de ir a Champions este año, si pueden llegar, yo creo que lo importante es asentarse arriba, como lo puede hacer el Villarreal y ojito también que este año creo que hay que seguir muy de cerca al Rayo Vallecano, que a mí por lo menos me ilusionaría bastante ver el Rayo en Europa, con ese cántico que tienen el año que viene Rayo-Liverpool, eso lo veo más complicado, pero bueno, ver al Rayo también jugar competiciones europeas sería bastante emocionante. Sí, sí, però jo sincerament espero que avui, recordem que és dilluns, que està gravat, avui perdin
avui perdin contra el Barça, ja veurem el que succeeix. El dimecres, quan surti, doncs ja es veurà, no?, el que ha passat, però el meu punt de vista és que crec que el Barça hauria de guanyar, perquè li passa una mica com a l'Atleti, no? Es deixa perdre punts i això no pot ser. Sí, el Barça tuvo una época que perdió muchos puntos, lo que le está sucediendo un poco al Madrid, que ha conseguido nada más que 2 puntos de los últimos 9, y el Barça en casa sí que es verdad que se ha dejado partidos contra el Leganés, contra Las Palmas, y el Rayo está incluso mejor que tanto el Leganés como Las Palmas, entonces veremos lo que hacen, bueno, lo que has dicho, que bueno, ya estará grabado, pero creo que es un equipo que puede poner, o ha podido poner en serias dificultades a este Barça. Bé, doncs deixem aquí el que és la primera divisió. Passarem una mica a la segona. Haig de reconèixer des del meu punt de vista, aquest any no la segueixo com la seguia l'any passat perquè estava a l'Andorra, i llavors, doncs, lògicament no la segueixo gaire, però sí que em sorprèn una mica, no?, el tema de que el Mirandés va primer. Sí, también volvemos a remarcar que esta noche, o bueno, se habrá jugado el Elche. Habrán jugado el Elche, tanto el Almería, que sobre todo el Elche en caso de victoria se puede poner líder, pero el Mirandés es algo sorprendente. Es un equipo que el año pasado peleó por el descenso y a principio de temporada recordamos que tuvo dificultades incluso para jugar los amistosos porque le faltaban varias piezas en la plantilla. Es un equipo, el de Miranda, que juega con muchos cedidos, pero el año, como esta temporada, que le salen bien, es un serio candidato y todavía quedan muchas jornadas, la segunda está muy apretada, hay 6 puntos entre el Mirandés que va primero y el Granada que va octavo, entonces con 2 derrotas de repente sales de playoff. Pero creo que mucha gente en esta liga, que a veces le llaman la liga hipertensiones, porque o sea, hasta la última jornada, tanto equipos arriba y abajo, ver al Mirandés en primera yo creo que sería algo histórico. Hemos visto equipos últimamente pequeños como el Eibar, pero ver al Mirandés en primera creo que sería algo histórico sin y precedentes. Épico, ¿eh? Sí. O sea, equipos también como el Huesca, que son igual de ciudades más pequeñas, y sería algo épico. Ha habido años que ha estado, pero el Mirandés se ha caracterizado más por intentar asentarse en segunda, y ver este ascenso este año, que ahora mismo van primeros, pues sería algo impresionante verlos en primera. ¿Y tú ves, por ejemplo, al Elche en primera? A mí me gustaría verlo otra vez. Bueno, el Elche además es un equipo con una gran afición. Sarabia es un gran entrenador. Un gran entrenador. Me parece un gran entrenador con un gran estilo, y creo que también se merece llegar a primera y probarse en la máxima categoría. Yo creo que podría tener opciones, y bueno, el Elche siempre ha estado en las últimas temporadas arriba, y lo que te digo, es un equipo que me gusta porque quizá en segunda no llenan el campo del todo, pero siempre tiene una gran asistencia y tiene un campo muy grande, y cuando van a primera hemos visto que es un equipo que pelea. Evidentemente los equipos hoy en día que ascienden tienen muchas complicaciones para mantenerse, pero a mí me parece un equipo también... Es que hay muchos, la verdad. El Oviedo el año pasado estuvo ahí para subir, Elche, Levante, Almería, Granada... Mira, jo diré una cosa, no? I és que a mi m'agradaria veure Sarabia en primera. Crec que a l'Andorra no se'l va tractar com se l'havia de tractar al final de la seva etapa, i m'agradaria molt veure la primera perquè podria ser un cop de realitat de dir, escolteu, no era el meu problema. I crec que és molt important aquest joc, no? I espero realment poder-lo veure. Sí, además, bueno, es otro más de los entrenadores jóvenes que últimamente están entrando en primera división en todas las en todos los países, que al final, bueno, los entrenadores jóvenes vienen con muchas ideas diferentes, innovadoras, y bueno, yo creo que le dan un toque diferente al fútbol, evidentemente. Doncs passarem al futbol femení, no? Al futbol de veritat. Com ho veus? Pues sí, me parece perfecto, porque una semana más hemos tenido jornada, y lo que dices, el fútbol de verdad es el de la Liga F. I tant. Tenint en compte que el Levante Badalona va estar lluitant fins l'últim moment. És a dir, va jugar contra un Real Madrid fort, Però l'esperit aquest de dir volem seguir a la Lliga F em va agradar molt. Crec que és molt important
seguir tenint els 3 equips catalans a primera, perquè quants més equips tinguem a primera d'aquí, demostrarem que el futbol realment femení aquí també ho dona tot. I des del meu punt de vista espero que segueixin els 3 equips a primera divisió, ja que la classificació, el que és l'Espanyol, està apurat, apurat. Sí, yo creo que era un poco la situación que se esperaba también en el conjunto Perico. Han ascendido este año, es un equipo histórico de la Liga F y creo que con el tiempo, si este año se mantienen, se asentarán en primera o deberían asentarse en primera, como hemos dicho, uno de los históricos. Ahora mismo están 5 puntos por encima del descenso. Llevan partidos un poco complicados, pero yo creo que se acabarán salvando. Y como tú dices, el Levante Badalona pues está en mitad de tabla, con 8 puntos por encima del descenso, y es otro equipo que con el cambio este año de nombre y de propiedad, pues creo que en las próximas temporadas tirará para adelante porque han fichado mucho y creo que seguirán fichando buenas jugadoras. Esperemos que se siga viendo un buen fútbol femenino, teniendo en cuenta que el Atleti también ha subido en la clasificación. Creo que es importante no ver un Atleti femenino en Champions y un masculino también. Sí, que es verdad que este año la lucha por la Champions está muy interesante. Sí que Barça y Madrid creo que ya a partir y en los próximos años serán muy superiores al resto de... El Barça lleva tiempo siendo superior y el Madrid poco a poco pues está básicamente destacándose también. Pero el Atlético lleva temporadas que no es el Atlético de cuando ganaba ligas, y ahora mismo con la Real y el Atleti sobre todo se están peleando ese puesto de Champions. Y ojito con el Costa de Eje, que siempre es un equipo, el tinerfeño, que siempre ha estado muy arriba, y el Granada, que el año pasado estuvo luchando por el descenso y está siendo la mayor sorpresa para mí de la Liga F, y está a solo 5 puntos de Champions. O sea, todavía nos quedan 11 jornadas, si no me equivoco, y será una disputa por ese tercer puesto realmente importante e interesante. Sí, jo penso el mateix. Sí que és veritat que jo sempre ho he comentat, no? El tema aquest del Barça, crec que encara no hi ha un nivell impressionant, diguéssim, en tots els equips. Crec que mica en mica sí que estan pujant el nivell, i és important perquè al cap i a la fi després arriben a Champions i es troben que no tenen, que la competició no és el mateix, no? I que mica en mica es vagin pujant una mica el tema de categoria, de jugadores tops, de nivell en general, no? És molt important. Espero i desitjo que fiquem-li un parell de temporades ja hi hagi un nivell més igualat amb els altres clubs, i que puguem gaudir i disfrutar del futbol femení durant molts anys. I recordeu que és molt important fer un seguiment, perquè el futbol femení i les jugadores es mereixen el mateix dret a seguir on estan. Elles lluiten per lo que tothom, no? En la nostra feina podem arribar a lluitar. És molt difícil ser jugadora de futbol i estar cobrant el que moltes han estat cobrant fins ara. És a dir, tu no els hi pots fer un contracte professional i després que es vegin obligades a deixar el futbol perquè els sous no els hi arriba. Això ni és lògic ni és normal. Per tant, s'ha de donar molt de suport en el futbol femení. Hi ha jugadores increïbles, s'ha de donar suport, sense més ni menys. La setmana que ve no tindrem jornada, perquè hi ha parón de seleccions. Eso es. I ja veurem a veure com evoluciona, i que no tornin lesionades, que recordem que sempre que se'n van tant masculí com femení a jugar a seleccions sempre torna algú tocat. Esperem que no, sisplau. Doncs res, passarem al futbol català. Aquest passat dissabte
vam poder entrevistar a Joan Oriol, bueno, aquí el company, el va entrevistar, el Joan Oriol, jugador del Nàstic, on van rebre una derrota, la segona de l'any, si no recordo malament, a casa. Sí, això és. Contra un Bilbao Atlètic, i ens comentava això, no? Que, bueno, que veia una mica, no?, doncs que l'Atlètic havia sigut superior i, bueno, tenim el tall. Sí, els partits està clar que poden canviar, no? Hem tingut les nostres ocasions, però no vull treure el mèrit amb l'Atlètic Bilbao perquè han sigut superiors a nosaltres. En tot moment ens hem trobat superats en quasi totes les facetes del partit i, com t'he dit, no, corregir perquè no torni a passar i sobreposar-nos a partir de demà, no? Sí, s'han de posar una mica, des del meu punt de vista, una mica les piles. Ens interessa tenir també equips catalans a primera ref. Llavors, hem d'intentar, no?, doncs, que això no els hi segueixi passant, que es vegin més forts, ja que està l'afició a casa, que es vegin forts a casa i que puguin seguir, doncs, guanyant i bueno, també una companya, no?, de Tarragona Ràdio li va preguntar, no?, que si es veien amb possibilitats de quedar primers. Van dir que, bueno, que mica en mica, que no ens precipitéssim i després el nostre company li va fer l'altra pregunta, que què era? Bueno, era la segunda derrota, la del otro día en casa, sí que es un equipo bastante fuerte en el nuevo estadio Costa Daurada y él mismo remarcó la importancia de seguir ganando y no perder partidos en casa. Bueno, nosaltres volem ser el millor local, sabem que passa els objectius per ser forts a casa, per no deixar-nos punts. La veritat que ens hem deixat escapar alguns punts a casa, però queda moltíssim, queden 14 jornades i estic convençut, segueixo creient en aquest equip i amb els meus companys com el primer dia i sé que ho aconseguirem. Doncs això és el que ens va comentar. Moltes gràcies, Capi. Esperem que el pròxim partit vagi molt millor i que, bueno, que mica en mica jo crec que es pot salvar i que per almenys poden arribar a un play-off. L'altre equip català que tenim a primera ref és l'Andorra. Just aquest dimecres s'havia de jugar la semifinal de Copa Catalunya contra el Girona al Nacional. Ja veurem què és el que succeeix, perquè, bueno, ahir va sortir un comunicat del Girona on deia que la gespa no estava en bon estat. L'Andorra va contestar, no?, dient que els hi sap molt de greu, que ells també són els primers que es queixen, no?, de l'estat de la gespa, però que, lògicament, ells volen jugar amb la seva afició, que és com marca la competició. Esperem que realment es pugui finalment jugar, si no és al Nacional, que sigui a Lleida, un lloc més a prop perquè el jugador, l'afició tricolor pugui anar a veure aquesta gran semifinal Copa Catalunya, ja que necessita el caliu de la seva afició. Tema Girona B. Girona, em sap molt de greu per al Girona, però no tots tenen els avantatges que pot tenir un Girona, tenint en compte que estan a primera, que estan jugant Champions i que ells mateixos ja han tingut problemes, no?, per jugar a la Champions perquè no tenien prou graderia. A més, perdoneu, a l'estat de la part vella de la graderia tampoc està en bon estat. I aquí teniu el meu exemple, que és el meu peu, no?, la meva lesió. Segueixen dient que tot està bé. Ells tampoc tenen l'estadi arreglat per jugar a un primera divisió. No passa res. Uns poden mancar d'una cosa i els altres manquen d'una altra. Cap problema. No sé com ho veus tu, Pablo. Bueno, es una situación complicada. Al final los de primera muchas veces lo hemos visto en la Copa del Rey, que hay equipos pequeños que tienen que jugar fuera de su campo porque los de primera no están de acuerdo con el césped que suelen tener. Sí que es verdad que tampoco es lo mismo jugar un partido de pretemporada quizá en un campo más complicado que jugar a mitad de temporada,
Bueno, es un intento también del Girona para no arriesgarse, pero bueno, pues al final yo creo que es el campo del Andorra donde les toca jugar y es lo que hay. Pues tampoco es lo que dices, tampoco es culpa del Andorra que igual tengan el campo en ese estado, ellos también se han quejado. Pero bueno, pues si consideran que no se quieren arriesgar, pues no sé, que jueguen con los suplentes quizá o no arriesguen demasiado y bueno, que el Andorra vaya por todo, que es lo que al final si se tiene que jugar en su campo, pues se juega en el estado que esté y és les normes de la Copa Catalunya al final. Bueno, dir-vos que anirem informant d'aquest cas i d'altres, a través de les xarxes socials. Seguiu-nos a Passió Esportiva, als diferents canals, i bueno, ja us explicarem, no? Com acaba aquests comunicats. Estem pendents de que la Federació Catalana digui quelcom i a la que se sàpiga 100% allà estarem per ajudar-vos i poder-vos informar. De segona ref, bueno, jo destacaria principalment l'empat a últim moment de l'Europa. Anava guanyant tot el partit i a últim moment va el Torrent i els empata. Per sort, segueix anant primer a la classificació, que això ja és molt important, no? Després a l'empat del Sant Andreu contra un Atlètic Balears, on hem de recordar que l'Atlètic Balears és un dels equips que més ha invertit aquesta temporada. Va començar tot amb un fora de joc que moltes aplicacions ja donaven per vàlid el gol i bueno, tenia un petit problema, diguéssim, no, Paula, en aquell moment, però no va passar res. I res, van acabar després, just després d'aquest fora de joc, va venir a l'Atlètic Balears i va marcar el primer, que vam dir, ostres, amb lo important que hagués sigut, no, aquest 0-1 i res, l'alegria va durar i el ui va durar res, segons. I finalment, doncs, bueno, va acabar un 1-1 important, però destacaria sobretot la classificació. No sé com la veus, Pablo, però hi ha 3 equips, a dalt? Bueno, lo más destacado de este año suele ser el que todos los que llegan a ponerse líderes les cuesta ganar. El San Andreu se puso líder y tuvo varios empates. El Europa lleva 3 jornadas líder, si no me equivoco, y lleva 2 empates. Todo muy igualado porque hay muchos partidos que acaban en empate, como ayer los 2 primeros pues acabaron en empate y el Terrassa pues aprovechó con otra victoria por la mínima para ponerse cuarto a 3 puntos del Europa. Y cuidado, que el Terrassa hacía tiempo que no ganaba fuera de casa. Sí, sí. Eso es importante. El Español B pues también está aprovechando esos empates de los de arriba para ponerse cerca del liderato y bueno, veremos, es una categoría muy igualada. Como has dicho, el Atlético Baleares ha invertido mucho en verano, pero está ahora mismo 9º. El Sabadell también parecía que podía ser uno de los grandes candidatos para ascender directamente y ahora mismo está a 6 puntos del liderato. Bueno, yo creo que es el grupo de los 5 que hay en segunda ref más igualado y que hasta la última jornada pues vamos a estar viendo equipos poniéndose líderes y a la jornada siguiente cayendo y lo mismo entrando y saliendo de playoffs. Pero a mí me encantaría que la clasificación estuviera así. 4 catalanes, 4. Sí, sí, totalmente. Ahora tenemos del primero al cuarto 4 catalanes y la verdad luego podemos sumar al Sabadell que está 7º. El año pasado no ascendió ninguno, fue el Hércules el que ascendió directo. Este año yo creo que alguno de los que hay ascenderá directo y esperemos que vía playoffs también porque necesitamos más equipos catalanes en primera ref. Si el Nàstic, que ojalá suba a segunda, pues alguien tendrá que coger ese hueco del Nàstic o del Barça Atlètic que veremos qué hace. Sí, sí, jo estic completament d'acord. A mi m'agradaria molt que el tema playoffs i, bueno, playoffs, pujar directes, bueno, que estiguessin els catalans a dalt i que ens donguessin una mica de vida, una miqueta de ganes, no? Perquè sempre veiem els equips catalans que quan arriben a playoff hi ha problemes i no acaben pujant mai. I això no pot ser.
Llavors, mirarem a veure què tal va tot, no? Bueno, i ahir a la finalització del Badalona Futur Terrassa vam poder parlar amb un gran jugador, Robert Simón, que ens comentava que acabar la jornada a quarts doncs, era una satisfacció. Estamos en posiciones de playoff, la verdad que siempre es bonito verse allí, pero bueno, tenemos que tener los pies en el suelo, que todavía queda mucho, quedan 11 jornadas, puede pasar de todo y hemos de seguir en esta línea porque la liga es muy igualada, muy competida y hemos de estar preparados sobre todo para la recta final donde se decidirà todo. I també ens comentava, no?, que la setmana que ve al jugar contra un València més talla a casa serà molt interessant perquè estan molt ajustats, no?, de puntuació, i ens comentava lo següent. Ahora nos viene el Valencia a casa, va a ser un partido muy difícil, un filial muy físico, con mucho talento, muy trabajado y es un rival directo. Pero bueno, cuando en casa se está viendo que en casa pocos puntos se van a escapar, tenemos que aprovecharnos y ir a por el partido, que seguro que será difícil, pero el equipo está capacitado para ganarlo. A tercera ref jo destacaria el més important, que és el que va passar, no?, amb tot, i és la lesió de Jaime Márquez del Manresa. Es jugava un Girona B Manresa. Van haver de parar el partit perquè es va donar un cop de cap increïble. Finalment ens van comentar, no?, que també era una lesió a la clavícula, i des d'aquí espero que ràpida recuperació, i si no ràpida, que per almenys sigui bona, sigui el temps que necessiti. Però els xocs de cap a vegades són molt perillosos. Sí, totalmente. Además, en estas categorías muchas veces el balón está mucho tiempo en el aire y hay muchas disputas aéreas y bueno, hemos visto en más de una ocasión y sí que es verdad que la de ayer fue más fuerte que de normal y bueno, esperemos que Jaime Márquez pues que no tenga ningún problema grave después de este choque de ayer y que pueda estar para las próximas jornadas y que haya sido el susto de la lesión de ayer. Doncs molta sort i esperem que tingui una ràpida recuperació. Bueno, y ahora Pablo Martínez, cuéntanos un poquito de básquet. Bueno, pues este fin de semana hemos tenido la Copa, yo creo que de los torneos más importantes o más populares del baloncesto. Hemos vivido un gran ambiente en Gran Canaria, con el solecillo, la gente en manga corta, una envidia terrible, la verdad. Hemos visto la victoria de Unicaja, que lleva ya 2 copas en los últimos 3 años. El plan de Ivonne Navarro sigue adelante, un grupo que no cambia cada año. Han vuelto a derrotar al Madrid, ya lo hicieron en la Supercopa en verano. Y sin duda el MVP del partido fue Kendrick Perry con 27 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias para 32 de valoración. Pero para mí, un año más, el gran MVP ha sido la afición, que sin duda ha dejado imágenes impresionantes y un ambiente espectacular en Gran Canaria. Quin ambient, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es el 10º año que se hace el encuentro de aficiones, que se hace los sábados. Y hace pocas semanas se anunció que la Final Four de la Euroliga se haría en Abu Dhabi. Yo hace un tiempo pensaba que esto de los negocios, de llevar competiciones fuera de su lugar, porque la Euroliga es Europa y llevarla a Abu Dhabi, pues al final la llevas fuera del continente, pensaba que eso lo iba a llevar al fútbol, pero está claro que ya ha llegado a deportes como el baloncesto, y ver este ambiente de la Copa semanas después de anunciarse esto, pues a mí me sigue haciendo creer en las aficiones. La Copa es una competición que en 4 días se juntan 8 aficiones, pero es que no son solo 8 aficiones, porque el Baskonia lleva 2 años sin jugar y la charanga del Baskonia va todos los años, sea donde sea. Se han visto camisetas del Valladolid, del Palencia, de equipos que no suelen jugar la Copa, y tú sí lo ves y todos los años es una competición admirable por la unión de aficiones que hay, todos se llevan bien. Creo que es algo que en fútbol sería impensable juntar 8 aficiones, porque siempre hay rivalidades mucho más complicadas. Hombre, es que no se puede juntar ni 2. No, Es que dejando de lado esto, creo que es espectacular.
Y aparte, pues eso, de la victoria del Unicaja, que és algo muy importante tener victòries aparte de Madrid i Barça. Home, sobretot, sempre que no guanyi el blanc, tot perfecte. Eso, creo que ver esta unión de aficiones un año más y creo que la seguiremos viviendo cada año en la Copa y espero que siga siendo así para siempre. Este formato creo que es lo más destacable de este fin de semana. Y así, yendo rápido, quería destacar que hoy miércoles empieza lo importante en cuanto al baloncesto femenino. El baloncesto europeo femenino entra en su punto álgido, ya que tendremos al Spar Girona en cuartos de final de la Eurocup. Recordemos que es a ida y vuelta. Entre los dos partidos, el conjunto que más puntos haya conseguido pasa a la siguiente ronda y tendrá enfrente al Asvel francés, que ya ganó esta competición, que es la segunda, digamos. Está la Euroliga y luego la Eurocup. Ya la ganó hace 2 años y hoy será la ida en Girona a las 8:05. Que el Girona podrá contar con Ainhoa López, que volvió la semana pasada a las canchas 10 meses después. Sufrió el año pasado una anemia hemolítica que la tuvo ingresada varios días en el hospital y cuando parecía recuperada en la pretemporada, pues tuvo un edema óseo en el pie izquierdo, que la tuvo fuera de las canchas bastante tiempo. Y luego también estará el Baxi Ferrol, que jugará a las 8:30 en Sassari, será otro de los cuartos de final. Estos equipos, en caso de ganar ambos, tanto Spar Girona como Baxi Ferrol, se enfrentarían en semifinales. Y el Dinamo Sassari, que ha eliminado ya al equipo español, al Ozono Global Jairis y al IDK Euskotren, y va por su tercer rival español. Veremos a ver si en este caso no sucede. Y el Baxi Ferrol, que ascendió el año pasado a la Liga Endesa, quedó octava y en su debut europeo está en cuartos de final de la Eurocup, algo impresionante. Y como plato fuerte tendremos la Euroliga femenina. Los dos partidos, las dos eliminatorias, que darán acceso a la Final Six, que será en Zaragoza tanto este año como en 2026 como en 2027. Creo que es algo histórico para el baloncesto español, algo que se vivirá en Zaragoza en abril. Y tendremos al Valencia Basket, que jugará el play-in de semifinales, que el Valencia Basket ya está clasificado para esa Final Six, la jugará contra el Kukurova, pero en caso de, es una eliminatoria ida y vuelta, pero en caso de ganar al Kukurova, pasaría directamente a semifinales y se libraría de cuartos. Y el que se la juega es el Zaragoza, que jugará el play-in de cuartos y en caso de perder esta eliminatoria, sí que se quedaría fuera de la Final Six, que se juega en su casa, pero en caso de ganar iría a cuartos de final y sí que en la Final Six ya sería a solo un partido, serían cuartos, semis y ya la final, y lo hará contra el Bourges francés y podrá contar con Elena Oma, que ha vuelto a las canchas 15 meses después, después de romperse el cruzado, una lesión. Madre mía, con las lesiones. El cruzado que, bueno, parece que casi todas las deportistas femeninas parece que alguna vez en su vida pasarán por esta lesión, tristemente. Y bueno, tendremos esos dos partidos, tanto de Eurocup como de Euroliga, que serán muy importantes para el baloncesto femenino español y sobre todo, bueno, para el equipo catalán Spar Girona, que podría volver a las semifinales, que ya lo hizo el año pasado. Y por terminar, quería hablar rápidamente de un chico muy joven, la historia que traemos en este programa, Unai López, que la semana pasada, el natural de Sierra Nevada, el snowboarder andaluz, que hizo historia en el Festival Olímpico de la Juventud Europea de Invierno, que se celebra cada 2 años, y consiguió una medalla por primera vez para España desde 1997, que lo hizo Dani Rienda en Suecia, y no contento con ese oro que consiguió en la prueba de slopestyle, 3 días después hizo la primera el 12 de febrero y el 15 de febrero volvió a conseguir un oro. Un gran talento con solo 16 años, que sí que es verdad que lo tiene complicado porque es difícil clasificarse para los Juegos Olímpicos que se disputarán el año que viene, pero ya ha debutado en la Copa del Mundo, que es la competición más importante de snowboard, y es sin duda un gran talento a seguir, que también lo tendremos que tener en cuenta entre el 17 y el 30 de marzo, que se disputará el Mundial, el Campeonato del Mundo en Engadin, en Suiza, de snowboard, y es un chico que hay que seguir sin duda. Y también quiero hacer una mención especial a Luquen Garitano, que he dicho que desde 1997 no se conseguía una medalla en estos Juegos de la Juventud, y Luquen Garitano consiguió también otra para España con una plata. Se quedó a las puertas de
de conseguir la medalla en el slalom gigante, pero en el slalom no falló para colgarse una plata y España ha acabado con 3 medallas en estos Juegos. Recordemos que, vuelvo a repetir, que desde 1997 no conseguían una y ahora han conseguido 3. Veremos el futuro de España en los Juegos Olímpicos de Invierno, que solo tiene 5 medallas en estos Juegos Olímpicos de Invierno, pues puede ser más halagüeño. Interesante. Más halagüeño. Yo creo que como comentabas, ¿no? Un chaval, que es un chaval de 16 años, es súper importante que veamos juventud dándolo todo, porque al fin y al cabo es lo que nos depara, ¿no? Aquí, y me ha gustado mucho tu historia de la semana. Veremos la semana que viene, ¿no? Cómo nos depara todo un poquito. A ver si encontramos otro chaval de 16 años que de este o más pequeño, también. Cuidado, a lo mejor encontramos otro más pequeño, ja veremos. I bueno, moltes gràcies. Aquí deixem... S'acaba per avui, no? Passió esportiva. Moltes gràcies per veure'ns, per seguir-nos. I bé, jo vull donar un punt final així una miqueta guai, i és que com sortirà aquest dimecres, moltes felicitats, tiet, que compleixis molts més. I porta't bé, sisplau, porta't bé. I res, moltes gràcies a tot l'equip, sou increïbles. M'heu emocionat al principi, Pablo. Serà algo que destacarem aquesta setmana. Aquesta història la revivirem en les xarxes i tothom que escolti, sobretot tot el programa, però sobretot l'inici, que serà el que us enganxarà a quedar-vos tota l'estona que duri el programa. Moltes gràcies, Paula. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies, Cris. Ens veiem la setmana que ve i recordeu que tota història comença con un gran somni. Així m'agrada, Pablo. Gràcies a tots i un fort agraïment a Tecnocampus Mataró.